Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, que nos permite una nueva oportunidad, estar reunidos para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a las sagradas escrituras de nuestro Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 y 8, y luego el 10 y el 11. Amén. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar. Aleluya. Padre celestial, en esta hora Dios, Señor. te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque tú eres santo, digno de suprema alabanza y adoración. ¿Quién como tú, Señor, poderoso en batalla, invencible, Señor? El principio y el fin, el creador del cielo y la tierra, y todo lo que en él existe, sean tronos, sean potestades, fueron creados por él y para él, Señor. Glorificado sea tu santo nombre, Señor. Santificado sobre todo, Señor, lo que existe, Padre celestial. Tuya es la alabanza, Señor. Tuya es la adoración y la exaltación, Señor. Gracias, Señor, por visitarnos con tu santa presencia. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por extender tu misericordia y tu fidelidad, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre aquellos, Señor, que claman justicia, que necesitan de ti, Señor. Hoy estamos aquí para que a través de esta palabra, Señor, nos hables, nos enseñe, nos fortalezca, nos corrija, Señor, nos disciplines, Señor, y nos fortalezcas en la fe para seguir día a día, Señor, haciendo tu voluntad y no la nuestra, Señor. Fortalécenos, Señor, conforme a tus riquezas de tu bendita palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mis hermanos, el versículo clave será: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Hermanos, los seres humanos a veces nos preguntamos nosotros por qué el mundo está así, por qué Julano es así, por qué incluso hasta los más cercanos nos preguntamos. Todos quisiéramos que todos fuéramos iguales, pero verdaderamente por eso hay un plan en la palabra del Señor, cómo debemos de regirnos. Todo en la vida, mis hermanos, hay reglas, hay leyes, hay señales, hay maneras como vivir. Y aquí el Señor le está hablando a la iglesia, al pueblo de Él. En aquellos tiempos, mis hermanos, después cuando la iglesia se va estableciendo a principios, las iglesias estaban establecidas en ciertas ciudades importantes y había una iglesia en Filadelfia. Y el Señor, sabemos que a través de Juan, el discípulo amado, Él escribe a las iglesias. Y en este turno le escribió a la iglesia que estaba en Filadelfia. De las 7 mensajes que mandó a las 7 iglesias, solo hay 2 iglesias que Dios no regaña, no corrige con un mensaje fuerte. Y una de ellas es la iglesia de Filadelfia. Mis hermanos, el amor fraternal de la iglesia Filadelfia era un amor comprometido así con el Señor. Y algo bien interesante, mis hermanos, de que como seres humanos y en las 7 iglesias habían diferentes clases de personas, también es tipología. 7 iglesias, también en una iglesia está comprobado que pueden haber 7 clases de tipo de personas. Pero vemos de que Dios había visto la fidelidad de la iglesia de Filadelfia. Y entonces Él le dice a Juan que escribe, Dios directamente, esto dice el santo,
el verdadero, el que tiene la llave de David. Quiere decir la autoridad. Dios tiene la autoridad de todo lo que existe, mis hermanos. Y la autoridad que tiene el Padre, la tiene el Hijo y la tiene el Espíritu Santo. Y nosotros creemos en un Dios trino. Y sabemos que para llegar al Padre solo llegamos a través de su Hijo Jesucristo. Y era el mismo Dios hablando acá y le dice que escriba a la iglesia, mis hermanos, que estaba en Filadelfia. ¿Por qué le hablas de puerta, mis hermanos? La iglesia, en la historia de la existencia, el pueblo del Señor siempre ha sido perseguido. Y quizás usted y yo no seamos perseguidos literalmente, pero en el mundo que vivimos de la tecnología, de la ciencia artificial, mis hermanos, hay muchos ataques de guerra, queriendo no quizás personalmente como individuos, sino que perdamos la creencia en la palabra del Señor, que creamos en todo lo que está sucediendo ahora en día, pero que ya no se cree en la bendita palabra del Señor. Entonces dice que le escribe a la iglesia, le dice, y dice, el que tiene la llave de David, dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dios es el que tiene la autoridad. Y qué interesante, mis hermanos, los seres humanos siempre estamos preocupados de que cada día nos vaya bien, y siempre una palabra muy importante que usamos es que alguien nos abra puertas. El tener puertas abiertas quiere decir oportunidades, ¿verdad? Entonces decimos, ojalá se me abra una mejor puerta, una mejor oportunidad. Y Dios le está diciendo acá a la iglesia de Filadelfia que Él es el que tiene el poder y la autoridad. Y no importa la situación que ellas estén pasando, Él es la puerta. Y si Él abre una puerta, nadie la va a poder cerrar. Por eso es que nosotros, mis hermanos, nuestra fe y creencia debe estar fundamentada solo en el Señor. Amén. Entonces vemos que le dice que el que cierra y ninguno abre, y cuando Él abre ninguno cierra. Entonces es el Dios a quien servimos nosotros, mis hermanos. Somos humanos, la fe va a querer desmayar, vamos a querer rendirnos, mis hermanos, pero el Señor es el que abre puerta. Él comienza diciéndolo, algo que tenía, que identifique las 7 iglesias, y que a veces nosotros los humanos debemos de aprender, mis hermanos, que aún antes, cuando Dios iba a corregir, antes de corregir, siempre exaltaba lo mejor de cada ser humano. Pero a veces nosotros somos al contrario. Primero sacamos la molestia y le decimos de toda la persona lo feo y no le decimos lo bueno. Y a veces por eso nos preocupamos que alguien nos vaya a decir algo, porque decimos en general, dicen lo malo de nosotros, pero nadie dice lo bueno que hay en nosotros. Entonces Dios, ¿cómo es? Dios resalta lo bueno que hay en cada uno de ellos, pero Él ve la situación. La iglesia era perseguida en ese tiempo. Los cristianos, mis hermanos, no es nuevo de que nos vean. La sociedad en general nos ven de un nivel bajo. Los veían como gente sin conocimiento, sin entendimiento. Se cree que los religiosos ahora en día son gente sin oficio, gente que no tienen nada que hacer. Pero usted y yo tenemos el regalo más grande, mis hermanos, la herencia más hermosa, que es tener al Dios y Salvador de nuestra vida en nuestros corazones, mis hermanos. Que las cosas de este mundo, lo que vivimos en nuestro entorno, ahora están, mañana no están. Pero usted y yo tenemos una relación no temporal, sino eterna con nuestro Dios. Nuestros padres que nos dieron la vida física, mis hermanos, por mucho que hagamos por ellos o ellos por nosotros, ellos un día dejan de vivir, mueren y nos dejan o los dejamos a ellos. Pero al Dios que creó los cielos y la tierra, Él es eterno. Él es el alfa y la omega, dice en la Biblia, en el alfabeto griego, quiere decir principio y fin. El que nunca muere, el que no desmaya, el que no se cansa, el que no envejece. Y Él está todos los días para nosotros, mis hermanos. Para bien o para mal, mis hermanos, Dios está en todo lugar. Gloria a Dios cuando lo necesitamos. Hasta aún cuando el ser humano está haciendo lo que no debe hacer. La palabra del Señor dice que a donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Así es de que no podemos escondernos, no podemos huir de Él, mis hermanos. Pero también Él está ahí para darnos la fortaleza y para abrir puertas cuando las necesitamos, mis hermanos. Y en el verso 8 Él dice, yo conozco tus obras. Qué importante, mis hermanos, que usted y yo digamos, el Señor conoce mis obras. Quiere decir mis acciones. Ahora, ¿qué clase de acciones estamos haciendo nosotros? ¿Solo para nosotros o para agradarle a Él? Entonces, mis hermanos, recuérdense que Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Entonces, el Señor conocía las obras.
Y esta iglesia no era una iglesia rica económicamente en cosas materiales, pero se mantenía en la fe en Dios. El amor fraternal de los hermanos. Filadelfia quiere decir amor fraternal. La iglesia era unida. Y las iglesias en aquellos tiempos, mis hermanos, no eran numerosas. No había competencia quién tenía más, pero se podía concentrar en el amor que tenían ellos hacia Dios. ¿Cuál era el interés propio de ellos? Si era Dios o eran las cosas materiales de ese tiempo. Porque vemos que hay iglesias como la de la Odisea, que decía ser rica. Tenían cosas materiales en abundancia, pero no tenían el amor de Dios. Es importante que nosotros tengamos el amor de Dios. En las generaciones que vivimos, mis hermanos, y aún hablando en lo humano, hay gente que tiene de todo, pero no tiene amor. Esas familias se desintegran porque lo tenían todo, pero aquel hijo no tenía el amor del padre. Aquella esposa o aquel esposo se separaron porque se terminó el amor, porque no había amor. Porque habían condiciones, mis hermanos. Pero la iglesia de Filadelfia tenía el verdadero amor del Señor. Habían entendido ellos de que Dios era sobre todas las cosas. Y Él dice, yo conozco tus obras. Hasta ahí vamos viendo. Qué bueno que el Señor me conoce. Quiere decir que el Señor está conmigo. Sí, está con nosotros, mis hermanos. Pero Él está viendo mi andar y mi caminar. Yo conozco tus obras. Dice, y aquí que he puesto delante de ti una puerta. Él ha abierto una puerta, mis hermanos. Recuérdense que Él es la puerta. Pero en todo lugar donde usted y yo vamos o llegamos, mis hermanos, se nos abre una puerta. Hay oportunidades, pero hay responsabilidades también, ¿verdad? Hay beneficios, pero también hay reglas que cumplir. Él es la puerta, mis hermanos. Él quiere el amor de nosotros, todo para Él. Porque Él lo dio todo por nosotros, mi hermano y amigo, que escuche esta palabra. Entonces, Él es la puerta. Es más, Jesús dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, este será salvo. Hermano, pero cuando hay un beneficio hay una condición. Entonces, Él veía el esfuerzo de esta iglesia. Dice, aquí está una puerta que está abierta, dice. Y aquí he puesto delante de ti una puerta. ¿Y qué le llamamos nosotros en estos tiempos una puerta? Una oportunidad. Todos los días tenemos una oportunidad de venir a los pies del Señor. En los tiempos antiguos y aún tiempos actuales, hay grupos, mis hermanos, que todavía para llegar a Dios necesitan un mediador, necesitan un representante en la tierra. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, aún en tiempo el pueblo de Israel tenían sacerdotes que se presentaban por el pueblo delante de Dios. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Jesucristo hace el sacrificio perfecto en la cruz y su sangre derramada ahora usted y yo, mi hermano y amigo. Si venimos a Él, venimos totalmente, directamente hacia Él. Lo que necesitamos reconocer, que somos pecadores, que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y ahora que le hemos conocido, todavía reconocemos más que somos pecadores salvados por gracia. No por nuestras obras, no por nuestra fuerza, sino por la voluntad eterna de Él. Entonces, la puerta de Él está abierta. ¿Qué leíamos la vez pasada? Él dijo, aquí yo llamo y estoy a la puerta. Él nos llama a nuestra puerta porque la puerta de Él ya está abierta. Pero a veces a nosotros también así se nos abren puertas, pero no queremos aceptar las condiciones. Cristo por morir por nosotros no aceptó ninguna condición. Él aceptó toda la carga, todo el castigo que iba a llevar físicamente por amor a cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces Él ha puesto una puerta, dice, abierta, mis hermanos, delante, dice, la cual nadie puede cerrar. Gloria al Señor, mis hermanos. Cuando el Señor está con nosotros, mis hermanos, no importa lo que pueda pasar, Él es poderoso y nosotros necesitamos confiar en Él. Pero depende de mi fe, depende mi relación con Él, depende mi intimidad con Él. Así va a ser mi fe. Tenemos un Dios bien grande o tenemos un Dios bien pequeño. Un Dios que puede en unas cosas, pero en otras que no puede. Por eso es que el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quiere decir en el trabajo. Si tienes, ama al Señor, y si no tienes, ama al Señor. Porque a veces se cree, por eso está el concepto de que el que no tiene nada, riquezas, es que tiene que creer en un Dios para que le provea. No, mis hermanos. También hay personas que no tienen nada, pero si no tienen al Señor también están en la misma condición del que tiene riquezas. O sea que las riquezas, mis hermanos, delante de Dios no cobran ningún sentido importante. El amor hacia Dios, eso es lo que
vale delante de Él, mis hermanos. Entonces hay una puerta delante de Él, mis hermanos, que la ha abierto, y esa puerta es una oportunidad. Mi hermano y amigo, ahora mismo, esa puerta es para que yo entre a Él cada día y no me detenga, sino que me acerque a Él, para que mi confianza no sea en el entorno que vivimos ahora mismo. ¿Qué no nos ofrece este mundo? Oportunidades para que nos entretengamos y nos olvidemos del futuro. Nos hablan de un futuro material, de un futuro en esta tierra, pero no nos hablan de que hay una vida eterna. Y cuando hablamos de una vida eterna, mis hermanos, a veces solo enfocamos en la vida gloriosa en el cielo, y así va a ser, pero hay una vida eterna con Dios o sin Dios. Entonces, ¿qué puerta estamos siguiendo nosotros? ¿La que va al cielo o la que va para el infierno? Son temas de que ya no se quieren hablar, porque muchos creerán que eso ya no existe, que fue una historia antigua, que fueron leyendas pasadas, mis hermanos. Pero la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Es más, Jesús, la mayoría que habló de un juicio, habló de un castigo, habló que había que huir, habló que había que estar preparado como las 10 vírgenes, porque el castigo va a venir sobre esta tierra. Y cuando habla del planeta Tierra, no está hablando del globo terráqueo, está hablando de los seres humanos que se han alejado de su creador, de su formador. Entonces esa puerta abierta es una oportunidad, mis hermanos. Entonces esa puerta está abierta para usted, mi hermano, para usted, mi amigo, para que venga y arreglemos el Señor. Es más, en el libro de Isaías, cuando Dios le habla al pueblo, no le hablaba mundano, y decía en el Isaías 1:18 dice, cuando habla, dice, venid a mí, estemos a cuentas. Y estar a cuenta es estar conforme a la voluntad del Señor. Venid a mí, dice luego, y estemos a cuenta, arreglemos la situación. Y para que yo arregle la situación con el Señor, necesito arreglar la situación con mi hermano, con mi padre, con mi hermano, con mi familiar, con el compañero de trabajo, que hagan buenas relaciones, mis hermanos. Amor, respeto, cariño los unos a los otros, porque es el amor de Dios sobre nosotros, que se conoce como el amor fraternal. Pues la iglesia de Filadelfia se conocía por esa condición, por ese don y ese talento. Y Él les dice, el cual ha puesto una puerta abierta. Quiere decir que cuando usted y yo, hermanos, andamos conforme a la palabra del Señor, abrimos las puertas del Señor. Pero cuando no, las cerramos. ¿Qué pasa si yo llego a un lugar y me porto como no debe ser? Me van a cerrar las puertas. Y literalmente, pues aquí son las puertas espirituales para llegar al Señor, mis hermanos. Pero sigue diciendo, mis hermanos, por cuanto tienes pocas fuerzas. Hablando humanamente, mis hermanos, quizás no habían abundancia de cosas para ser reconocido, dice, pocas fuerzas, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En este tiempo, mis hermanos, el ser humano se inventa tantas cosas y negamos a Dios para alcanzar las cosas materiales. Pero sabemos de que si negamos a Dios, dice su palabra, que Él un día nos negará también delante del Padre y de sus ángeles. Y a veces no lo negamos de palabra, pero lo negamos de acción. Lo negamos, Señor, no es la prioridad en nuestra vida, por cuanto no has negado mi nombre. Entonces quiere decir que ellos se mantenían fieles, mis hermanos. Si ahora en día, mis hermanos, no somos perseguidos de nosotros mismos. En aquel tiempo los emperadores querían acabar con los seguidores de Cristo. Querían erradicarlo completamente, porque estaba la fe ortodoxa de los judíos, que ellos se creían ser la única línea, y luego miraban a estos grupos como grupos de que eran competencia de ellos, o como fanatismo, como los grupos que se levantan ahora, mis hermanos, diferentes religiones, pero más no sabían que eran aquellos que habían sido lavados y comprados con la sangre de Jesucristo. Pero ellos se mantenían fiel a la palabra, no se mantenían fiel al gobierno, al emperador, no se mantenían fiel a las costumbres que ellos vivían como nacionales o de sus ciudades, se mantenían fiel a la palabra del Señor, a la paciencia, mira, a saber. ¿Y qué es la paciencia? Saber esperar conforme a la palabra del Señor. Dice, y has guardado mi nombre. Quiere decir, mis hermanos, que cuando usted y yo vivimos conforme a la palabra del Señor, estamos honrando el nombre del Señor. No sé usted, pero a mí recuerdo cuando era pequeño de edad, me decía mi padre, pórtese bien, porque si no le botan el testimonio a uno, le afectan.
Si ustedes se comportan mal en la escuela o en la calle, ¿qué van a decir? Es hijo del hermano fulano, de la hermana fulana. Ustedes tienen que honrar el nombre de la familia. Y sí, era bueno, pero más el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, si honramos, y la Biblia habla, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta vida y esos días se alarguen. En Proverbios decía el proverbista Salomón, dice, hablando de la palabra, escribe, átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón y tendrás largura de días también y aumentarán años el Señor, mis hermanos. Así es de que vemos que Él le sigue diciendo y pasaron diferentes situaciones. En el verso 9 habla más de grupos que se iban a levantar también, como ahora en día, mis hermanos, se levantan cuantos grupos y creencias, pero Dios le iba a demostrar de que ellos eran valientes y poderosos porque se habían alejado de los grupos que no eran los verdaderos, mis hermanos. Pero luego en el verso 10 le dice, por tanto, y qué bonito que el Señor le diga a uno, y sabe que la palabra por tanto es una palabra imperativa, que llama la atención, me dice, marca la pauta y enfócalo por cuánto, como no le dicen por esta razón, como cuando uno le dice por esta razón, ahí cuando uno le dice por esta razón, uno se queda pensando, ¿qué me van a dar para bien o para mal? Por esta razón, por tanto has guardado las palabras de mi paciencia. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí viene la paciencia. ¿Usted cree que Jesús, cuando fue sentado en el desierto y Satanás llegó a provocarlo, no tuvo que tener paciencia? Tuvo que tener paciencia. Y Jesús usó la palabra. Con la palabra del Padre le declaró, no solo de pan vivirá el hombre, solo a Dios adorarás y al solo servirás. Escrito está, le dijo el Señor. No le dijo, mira, no te pongas, ¿acaso no nos vimos allá en el cielo? ¿Acaso mi Padre y yo te destronamos a la tierra? Él le hubiera dicho, no me vengas a decir si eres hijo de Dios. Hello, si yo lo soy, le hubiera dicho, ¿verdad? Así le hubiera dicho Jesucristo. ¿Acaso tú no me conoces a mí? No vengas con esas cosas. Él declaró la palabra del Padre. Pues usted y yo, hermano, hablemos del Señor. No diga, no, si yo soy fulano y mengano, ¿acaso usted no me conoce? Mis hermanos, que nos conozcan por lo que hay de Cristo en nosotros. ¿Qué hacen con conocerme a mí? No se llevan ninguna esperanza. Que conozcan al Señor. Entonces Jesús le declaró la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Digo, solo a Dios adorar. Cuando le ofrecen los reinos de la tierra, le digo, si postrado me adorares, te voy a dar todo esto. Y él le dijo, solo al Señor adorará y a él solo servirá. O sea que para Dios la adoración y el servicio. O sea que, mis hermanos, el cristiano ya tiene lo que hacer. Primero, adorarle y después servirle. El Señor no quiere gente desocupada, ¿verdad? Necesita que estemos gente ocupada en la obra del Señor. Y se alejó Satanás por un tiempo, dice San Mateo. O sea que vemos de que siempre lo iba a tentar, mis hermanos. Entonces, ahora dice acá, por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, digámosle, Señor, dame tu paciencia, ¿verdad? Porque la paciencia de uno se acaba. O nunca hemos sabido qué es la paciencia nuestra. Por la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hermanos, de la hora de la prueba, la presente o la que ha de venir. Si nos guardó de la pasada, nos guarda de la presente o la que va de venir. ¿Qué es mejor? ¿Que un niño se agarre de la mano del papá o que el papá lo agarre de la mano? Que él nos agarre de la mano nosotros. Nosotros nos caemos, mis hermanos. A veces queremos imitar lo que nunca hemos. A veces queremos ponernos en los zapatos ajenos. Tenemos que caminar con nuestros propios zapatos, pero guardando la palabra del Señor. Hermanos, que nos aseguremos que la palabra del Señor es correcta como está escrita. ¿A quién le gustan las marcas que no son las originales? No nos gustan, ¿verdad? Nos gustan lo original. Dios es original. Dios es perfecto, mis hermanos. Entonces van a venir muchos mensajeros. Es más, Jesús dijo, muchos profetas vendrán, muchos falsos cristos, muchos falsos dirán, el Cristo está ahí, no vayas ni salgáis con ellos, mis hermanos. Pero aquí Él dice directamente, era Jesucristo hablando, por cuanto dice, ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces aseguremos que hacemos lo correcto y vendrá la bendición del Señor sobre nuestra vida. Ahora preguntémonos, ¿estoy guardando la palabra? ¿Estoy haciendo lo que Él quiere que haga, mis hermanos?
Y cuando la prueba viene por parte de Dios, mis hermanos, no es para humillarnos, no es para avergonzarnos, sino para fortalecernos y para que cada día crezcamos en Él, mis hermanos. Esa es la prueba que viene del Señor. Y la palabra del Señor, el apóstol Pablo decía, porque la prueba produce paciencia. Porque ¿a dónde viene la paciencia en la prueba? Porque nos toca esperar. Cuando uno no tiene con qué resolver, tenemos que esperar. Y ese esperar nos desespera, pero ahí nace la paciencia. Y después de la paciencia viene la esperanza. ¿En quién está puesta nuestra paciencia? En Jesucristo. ¿En quién está puesta nuestra esperanza? En Jesucristo. ¿Por qué? Él es la puerta. Y Él ha abierto esa puerta y nadie la puede cerrar. Mire todo lo que está pasando ahora a nivel nacional. Humanamente nos da miedo, pero nosotros creemos en el Señor, mis hermanos. Y hemos creído en su palabra de que Él nos va a guardar y nos va a proteger porque hemos confiado en su palabra. En la hora de la prueba y la que ha de venir, mis hermanos, hay diferentes clases de prueba. Y la prueba que viene del Señor no la elijo yo, ni la elige nadie. El Señor permite que suceda, mis hermanos, para que su nombre fuera glorificado. ¿Acaso Jesús no fue probado? Lo que estamos hablando en San Mateo, Él fue probado y la prueba que el Señor manda es para fortalecernos. Y Jesús salió victorioso. Nosotros debemos de salir fortalecidos también, mis hermanos. De la hora de la prueba que ha de venir, dice, sobre el mundo. Y la palabra mundo, mis hermanos, es la gente que no tiene a Dios. Nosotros no estamos para hacer lo que ellos dicen, sino lo que la palabra del Señor dice. Pero ahora mismo, el borbandeos en las redes sociales, mis hermanos, ¿qué debe de hacer cada uno? ¿Qué deben de hacer los hombres? ¿Qué deben de hacer las mujeres? ¿Qué deben de hacer los niños? ¿Qué deben de hacer las sociedades? Si nosotros hacemos lo que la palabra del Señor dice, porque Él dio la vida por nosotros. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Se da cuenta que vamos a ser probados. ¿De qué estamos hechos? Porque es bonito, mis hermanos, cuando todo está bien, glorificar el nombre del Señor. Pero cuando las cosas no marchan bien, según nosotros, pero qué tal si ahí para Dios ahí están las cosas bien y el Señor así los quiere. Por eso debemos decir, Señor, que se haga tu voluntad. Jesús siempre dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. En el momento más difícil de morir antes, cuando Él oraba en el Getsemaní, que no era fácil para Él. Dice que sus gotas de sudor eran como que eran sangre, mis hermanos. Pero Jesús decía, Padre, hágase tu voluntad. Y nosotros nos cuesta decir que se haga la voluntad de Dios. Nosotros decimos, yo quisiera resolver este problema. Pero no vamos a hacer nada, mis hermanos. Dice, para probar a los que moran en la tierra. Pero mire, la venida del Señor está pronto. Y para Él, mis hermanos, no hay día lejano ni cercano. En un tiempo presente, y dice el verso 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La palabra corona aquí es recompensa. Si usted cree que hemos esperado mucho, pues no hemos esperado mucho. Hemos esperado lo justo, mis hermanos. Y el Señor sabrá en el momento que Él ha de venir, y si no, nos va a mandar a llamar. Cuando Él vea que ya mi persona ya no está haciendo lo que debo de hacer, el tiempo se habrá terminado y Él nos manda a llamar, mis hermanos. Así es de que necesitamos estar preparados. Aquí yo vengo pronto, porque Él vive en un eterno presente. En el Señor vivimos un eterno presente, y el pronto puede ser en cualquier momento, mis hermanos. Dice, retén lo que tiene. ¿Y qué es lo que tenemos? La palabra del Señor. Esta es la riqueza más grande de nosotros, por la cual vivimos, por la cual andamos y tenemos que permanecer. Que cuando hablen de riqueza, no pensemos en las cuentas. Porque no hay nada, ni cuentas. Cuentas que pagar, sí, ¿verdad? Y cuentas que arreglar con Él, mis hermanos. Eso sí hay con todo mundo. Y tener esa paciencia. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, mis hermanos. Y cuando Él está hablando, es lo que Él nos ha dado. De aquí nada nos llevaremos, todo se quedará. ¿Qué tenemos del Señor? Y allí es donde debemos de nosotros cada día llenarnos más. Jesús, cuando hablaba de las riquezas, decía, hacer tesoros en los cielos, donde el ladrón no llega. Qué interesante, ¿verdad? Que el ladrón, yo a veces me digo, pero ¿por qué el ladrón no va a llegar allá? Obvio, la misma Biblia dice que el que roba no va a llegar al cielo de por sí, ¿verdad? Así es de que, más seguro dicen, donde la polilla no daña las riquezas. ¿Por qué la polilla? La madera, las cosas se dañan con la polilla. Donde el orín no corrompe, mis hermanos, quiere el óxido, no destruye.
en el cielo, mis hermanos. Entonces lo que usted y yo hacemos, lo hacemos para honrar el nombre del Señor, para agradar a Él. Entonces mi confianza está en el Señor, mis hermanos. Y en la suya también debe estar en el Señor, nuestra confianza, que Él es fiel, dice. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, o sea, tu recompensa. ¿Y cuál va a ser la corona? El honor que usted y yo servimos al Señor acá en la tierra, y le honramos. Le honramos. Yo vi que mi madre nos decía, mi hijo, el mejor regalo de un hijo para un padre y una madre es su comportamiento. Ya si había un extra que se le diera, pues era bienvenido. Pero el buen comportamiento de un hijo es el regalo más grande, el orgullo de un padre. ¿Cómo se sentirá el Señor delante de nosotros? Está orgulloso de nosotros. Pero mientras hay vida, hay recompensa, mis hermanos. Él nos va a guardar del día de la prueba. Quiero que miramos el Salmo 121, mis hermanos, donde habla el salmista David, habla también que tenemos un guardador, mis hermanos. Alguien que los protege. Salmo 121. Gloria al Señor. Salmo 121 del versículo 3 al 8. Él hablando y dice, no dará tu pie al resbaladero, o sea que el Señor nos protegerá. Ni se dormirá el que te guarda. Oye, eso, Dios no está ahí que se durmió y nos dejó solos, no. No se dormirá el que te guarda, 4. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Israel es el nombre que Dios le dio a su pueblo. Entonces usted y yo somos el Israel espiritual, mis hermanos. Dice el 5, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Quiere decir que Él está a nuestro lado siempre, mis hermanos. Entonces vemos que estos versículos fácil los leemos, pero si los meditamos, mis hermanos, el Señor no está dormido. El Señor no nos ha abandonado. El Señor no nos ha descuidado, mis hermanos. Sino que el que guarda a Israel, dice, Jehová es tu guardador. Diga, el Señor es mi guardador. El Señor es mi guardador. El Señor es, y cuando Él habla de guardar acá, quiere decir que Él es nuestro proveedor. Él tiene cuidado de todas nuestras necesidades. Y la necesidad imperante, número 1, es la espiritual. Y es la riqueza más grande, mis hermanos. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Quiere decir que Él va con nosotros. Hay un salmo que dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y les desciende. Que ahora en día es el mismo Espíritu Santo el que va con nosotros. La presencia del Señor va con nosotros. El 6 dice, el sol no te fatigará de día ni de luna de noche. ¿Por qué habla del sol? Porque en aquellos tiempos se caminaba mucho, mis hermanos. Pero aquí está hablando, quiere decir que ningún mal va a venir delante de nosotros, sino que el Señor nos va a proteger. Y nos ha bendecido hasta el día de hoy, mis hermanos. Para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, el sol es un astro de bendición para nuestra vida. Ni la luna de noche. Verso 7. Jehová te guardará, ¿de qué? De todo mal. De algún mal, de todo mal. De todo mal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con Él. Él guardará tu alma. Quiere decir que hasta lo más íntimo el Señor guarda de nosotros. Aleluya. Él guardará tu alma. Jehová guardará, dice, tu salida y tu entrada. ¿Desde cuándo? Desde ahora y para siempre. O sea que lo ha sido y siempre me va a guardar. Hasta cuando me porto mal, Él me anda guardando, imagínense. O sea que si Él nos ama. No es como cuando éramos niños nosotros que queríamos el concepto. Si me porto bien me va a dar regalo o caramelo. Si me porto mal me va a pegar feo. Mis hermanos, tenemos la de ganar. Pero necesitamos, ¿y qué es guardar la palabra? Es andar conforme a las reglas del Señor. En conclusión, mi hermano y amigo, no deje de que el sistema de este mundo nos ponga las reglas que debemos de seguir. Tenemos la palabra de Dios. En estos tiempos no podemos ignorar de que existe la palabra del Señor, la Biblia, la Santa Biblia. Dice en su palabra, escudriñad las Escrituras, porque parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y Jesús dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces necesitamos conocer tu palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que mi hermano y mi amigo, en Jesucristo hay vida y hay vida eterna. No solo para hoy, sino para toda la eternidad. Escojamos el camino, escojamos la puerta. Jesús es el camino, Jesús es la vida, Él es la puerta. Y el camino que deseamos tomar
Si Él es Cristo en tu vida, tendrás mejor recompensa. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo y no volver atrás. Que Dios les bendiga.